la información de nuestras cuentas. ¿En manos de quién? ¿Por qué? Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, es un gusto. Dos veces siempre. esta semana, ¿eh? Pues para que veas que me gusta venir doble. Oye, doble desvelada, tú que además ya ves que madrugas. me levanto a las 5. Te encanta desvelarte, mira. Pero me encanta platicar de temas y este es uno de los temas, este tema de la violación al secreto bancario, que me parecen más importantes, sobre todo para las garantías individuales, y que la gente ni siquiera lo ha visto. Incluso es tan poco importante que salió una nota hoy en el sentido, en los periódicos, de que ya se había votado. No se vota. No se ha votado. Las salas votan los miércoles, el Pleno tiene reuniones lunes, martes y jueves. O sea que no se ha votado, aunque es previsible que se vote para violar, para permitirle al SAT violar el secreto bancario. A mí me preocupa muchísimo. Que sería delicadísimo, lo decíamos, por eso hay que ponerle la lupa a esto que se va a discutir, porque es un asunto que nos importa o tendría que importarnos a todas, a todos. Lourdes Mendoza. Lourdes, ¿cómo te va? Propios extraños, muy buenas noches. Muy buenas Oye, noches. Feliz Día a las Madres. Felicidades, muchas felicidades a ti, Lourdes, porque ni yo, ni Arturo, ni Manuel somos madres. Somos padres. No todavía, por lo menos. Padres. Eso sí. Somos muy padres, eso sí. Arturo, dame, Arturo. Manuel, Lourdes, Sergio, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, ¿dónde están los riesgos, Sergio? ¿Y de qué va esto? Para entenderlo, para acercarlo, para aproximarlo a quienes nos están viendo, porque en efecto pues es un asunto que agarraría parejo con todas y todos. Los riesgos están así. Nuestra Constitución establece en su artículo 16, como la legislación de cualquier país democrático civilizado, que los individuos tenemos ciertas garantías. Y entre estas garantías tenemos derecho a nuestra información personal. Está en el artículo 16 de la Constitución. Así funciona, de hecho, en la mayoría de los casos. Si el Ministerio Público, si la Fiscalía piensa que tú has cometido un delito, tiene que pedirle a un juez permiso para poder revisar tus cuentas bancarias, pero además buscando algo específico. La diferencia de lo que establece el artículo 142 de la ley que ya está vigente, que es la ley de instituciones de crédito, lo que establece es que el SAT se puede meter sin orden judicial, sin decirte que se está metiendo, y se puede meter para ver qué encuentra. O sea, realmente... Sin que tú estés enterado. No tiene ninguna obligación de decirlo. El SAT puede revisar tus cuentas bancarias, puede violar tu secreto bancario sin pedir autorización, sin tener una orden de un juez y sin siquiera tener que explicar por qué lo está haciendo. Es absolutamente discrecional. El problema es que ya está en la ley. Ya se ha visto esto en varios casos de amparo en el pasado, y lo peor de todo es que ya incluso la Suprema Corte ha votado varias veces a favor de que el SAT sí puede violar el secreto bancario. La votación de mañana lo que haría es establecer jurisprudencia. Sí. Esto significa que pues, a partir de ese momento ya no puedes ni ampararte, simple y sencillamente el SAT puede meterse a tus cuentas cuando quiera, sin importar absolutamente ningún derecho individual. Qué delicado, Lourdes. Y volvemos un poquito, déjenme traerlo a la justicia selectiva. ¿En qué sentido y por qué estoy diciendo esto de la justicia selectiva? Porque me acuerdo del tema de hace 2 semanas en donde en inicios de esta 4T tenemos un cambio de la reforma fiscal, ¿estamos de acuerdo? En donde se equipara los delitos de defraudación fiscal con el tema del crimen organizado, y que todo el mundo le decían, oye, no, aguántense, porque lo que va a pasar con esto es no vamos a tener inversión, y no les importó, y con su mayoría arrasadora, pues lo echaron para adelante. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues obviamente la inversión se paró. ¿Por qué lo traigo ahorita y por qué lo traigo a colación de esto de selectivo? Porque claramente vemos dos madejas, y cuando la justicia es selectiva, pues no es justicia. El mismo juez que ha sido implacable con Rosario Robles, que la mete a la cárcel a pesar de haberse presentado, a pesar de tener un delito de omisión. Padierna. Exactamente, es el mismo juez que sienta hace 2 semanas a Lozoya y le dice, oye, debes impuestos. Sí. Sí, señor juez, debo 2 millones y cacho de impuestos. Ah, muy bien, pues entonces ya quieres pagarlos, mijo, ya los va a pagar. No te preocupes, a ver, que le hagan su papelito. El problema es que, ahorita lo cuento como chiste, pero no es un chiste, es lo que dice Jorge, Sergio, es gravísimo. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a tener es una extorsión abierta a cualquier opositor o a quien no piense como ellos cualquier quieren persona, que quien nos está viendo en su casa. Exacto, a cualquiera que no quien piense sea, como porque ellos. se les ocurre. Imagínate que se meten en tus cuentas, digo Arturo, imagínate, se meten en tus cuentas y a lo mejor pues tu dinero es bien habido, pero es tu información. ¿Por qué se va a meter el SAT? Tienen que saber. Pero además sin siquiera
tener una acusación sin haber promovido una denuncia frente a un juez. Sí, sin duda. Y mira, nada más para puntualizar lo que dijo Sergio, ¿qué dice textualmente el artículo 16 constitucional? Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Luego, ¿qué dice el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito? Dice, la información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente ley tendrá carácter de confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias e información de los depósitos, operaciones o servicios, salvo que las pida, por ejemplo, el mismo cuentaviente, obviamente. Pero luego dice, las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la provisión prevista, de la que acabamos de hablar, ¿sí?, cuando esa información sea solicitada por las siguientes autoridades. Entre esas autoridades están las autoridades hacendarias federales. Que, a ver, no necesariamente... O sea, la primera parte de la ley nos protege a las personas y dice, tú tienes derecho de que tu información financiera sea confidencial, es lo que dice la primera parte de la ley. Y después dice, excepto si lo pide las autoridades financieras. Las autoridades hacendarias federales, o sea, no necesariamente el SAT, porque bueno, ¿quiénes son las autoridades hacendarias federales? El secretario de Hacienda, alguno de los subsecretarios, algún director de alguna oficina. La UIF. La UIF. Bueno, la UIF aparte la UIF ya lo ha estado haciendo. La UIF tiene acceso también a nuestras cuentas y las puede congelar también sin mandamiento judicial. No, a ver, mira, yo creo que aquí lo que estamos viendo es llevado al extremo, ¿sí?, esta idea que tienen muchos gobernantes, muchos políticos, de que pueden hacer con las propiedades de los ciudadanos los que les dé la gana. Sí. A ver, esto convencido que cualquier político, cualquier gobernante en el fondo cree que él puede disponer de las propiedades ajenas como crea más conveniente. Y aquí estamos viendo, bueno, a ver, sin ni siquiera avisarte, a lo mejor ahorita alguien está investigando mis cuentas y ni siquiera me he enterado. Ay, mira, fue a un motel, mira, aquí pagó en su tarjeta de crédito con un motel. Bueno, y si lo hiciste, pues ¿por qué no diablos lo vas a hacer? Pues sí. ¿Y por qué alguien se va a meter con eso? Sí, en tu vida privada, ¿no? Claro. Sí. Pero es que es muy grave, porque como decía ahí otra vez Sergio, y ya lo hizo la UIF. La UIF todavía nos presumió en los tiempos de Santiago Nieto que tenía cerca de entre 40 y 50 mil, dejémoslos en 45,000 cuentas congeladas. ¿A raíz de qué? ¿Contra qué papel? Contra el que ellos dijeron. En que van y nada más te mandaban un mail. Y eso iba contra la Constitución lo mismo. ¿Por qué? Porque ni siquiera te tenían que notificar. La UIF te puede congelar sin avisarte. Es el banco el que finalmente... O vas al banco y dices, oye, no me está funcionando mi cuenta. Ah, es que está usted congelado por la UIF. Ni siquiera le avisaban a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. O sea, allá avisaban y nada más el banco. Pero, ojo, en la última encuesta que saca el Banco de México, que ves que la hace cada mes, hay un punto bien importante y le decían que si ellos creían a los analistas que si este es un buen momento o no para invertir en México, y solamente el 8% dijo que sí, pero lo importante de este punto es, al preguntarles, ¿y las razones cuáles son? Primero, el Estado de Derecho, exactamente, que se ha acabado aquí en este país, la corrupción y la burocracia. Que aquí está involucrado todo esto. Todo eso, es una mezcolanza. Se mezcla una cosa que también es muy delicada, que es la discrecionalidad del manejo de esta información. Es decir, ¿qué van a hacer con esa información? Porque alguien se mete, porque se le ocurre meterse a las cuentas de Sergio Sarmiento, de Arturo Dam, de Lourdes Mendoza, se mete, revisa. ¿Qué va a hacer con esa información? Pues ¿Qué va a hacer con tu estado de cuenta? No sabemos porque la ley no te dice... O sea, finalmente la ley le está dando a las autoridades hacendarias la facultad de meterse a discreción. No te dice, tiene que haber una sospecha de un delito, tiene que haber una orden de un juez. No, es absolutamente discrecional. Es cuando quieran, el momento que quieran. Y pues lo pueden hacer a los opositores políticos o a los empresarios que no les caigan bien o a los periodistas que sean molestos. Se lo pueden hacer a cualquiera. Estamos perdiendo una libertad individual fundamental. En 1948 George Orwell escribió una novela que me parece que tenemos que seguir leyendo a la distancia.
distancias. Le puso 1984, jugando un poco con el 48 en que la escribió y el 84, que parecía muy lejano. Y en esa novela, George Orwell hablaba de un gran hermano, era el gran Estado que tenía derecho a verte en todo momento, que tenía cámaras en tu baño, que tenía cámaras en tu recámara, que tenía absoluto conocimiento de todo lo que hacías y que trataba de tener conocimiento también de lo que pensaba. Este sistema del gran hermano es lo que está tratando de crear la autoridad en México en estos momentos y por supuesto que me preocupa. El secreto bancario es un derecho que pues, se respeta en casi todo el mundo, excepto en los países autoritarios. Hubo gente en Suiza que aprovechando que en Suiza hay estos procesos de consultas ciudadanas, de referendos, que buscó eliminar el secreto bancario y la gente dijo que no. ¿Qué es lo que pensó la gente? Bueno, es que las personas tenemos derecho a tener nuestro dinero y no estarle reportando más que a la autoridad fiscal. Si alguien violó la ley fiscal, si alguien evadió impuestos, por ejemplo, bueno, allá hay una razón y lo que tiene que hacer el Ministerio Público, lo que tiene que hacer el sistema de administración tributaria es decirle a un juez, tenemos razones para pensar que este señor violó la ley, que no pagó los impuestos, esta persona tiene derecho de defenderse también y decir, no, yo pongo un amparo porque no tiene ningún argumento para pensar que yo aquí están mis declaraciones de impuestos y yo no he violado la ley, esto es lo que gané y esto es lo que pagué. Y puede haber un pleito legal, pero en este caso no hay ni siquiera a quién recurrir. El SAT decide, el SAT es juez, es parte y además puede acusar sin tener pruebas y sin tener absolutamente... O sea, alguien se levanta con la idea de quiero investigar a Arturo Dam hoy y entonces me meto en todas agregándole a todo lo que acaba de decir Sergio, sin que ni siquiera te enteres tú. Claro, además, porque no tiene obligación de notificarte. No es... A ver, esta es una clarísima muestra del Estado de Chueco. ¿Qué es el Estado de Chueco? Pues como dice Gabriel Said, la antítesis del Estado de Derecho. Y es increíble ya que el artículo 142 de la ley esté redactado en estos términos. Es increíble que se haya hecho así. Pero lo que es más increíble es que la Suprema Corte de Justicia, conociendo el artículo 16 de la Constitución, que tú nos has citado, nos citaste un párrafo nada más, hay un párrafo posterior que habla acerca del derecho que tenemos a nuestra información personal y no hay nada más personal que nuestra información financiera. Eso está en 2 o 3 párrafos después de lo que tú citaste. Pero lo que es increíble es que la Suprema Corte de Justicia y tribunales inferiores que han visto estos casos, que supuestamente conocen el artículo 16, estén permitiendo que se viole este secreto bancario. Curioso, no se lo permiten al Ministerio Público. No se lo permiten a la justicia. O sea, el Ministerio Público va a tener que seguir yendo a un juez para obtener una orden judicial que le permita entonces sí entrar a la cuenta y checar la cuenta. Es un reto, porque además un tribunal como el constitucional, la Corte, pues tendría que estar para salvaguardar derechos, garantías de los ciudadanos. No deja de ser curioso que la presidenta de la sala es Margarita Ríos Farjat, es la que redactó el dictamen. Ella fue titular del SAT. Y ese es el punto, pero hemos ido perdiendo todos los días. Lo que pasa es que ya no nos damos cuenta, tenemos tantas noticias, hay tantos escándalos que lo hemos venido perdiendo. Uno, cuando nos equiparan, ¿no?, la defraudación fiscal con el crimen organizado, que yo no estoy diciendo está bien no pagar impuestos, uno paga sus impuestos. Sí, pero hay una enorme diferencia entre uno y otro. Una cosa es ser un narcotraficante y otra cosa es evadir impuestos. Y la ley establece penas distintas para las dos cosas y establece tipificaciones diferentes. Ahora ya por decreto lo han hecho lo mismo. Y lo mismo que hicieron, ¿se acuerdan con nuestros bienes? Yo creo que ahí tienes trata, yo creo que tienes lavado de dinero y te decían, te los vamos a requisar, los vendemos y ya después vemos qué dice el juez. Oye, y luego, te regresamos tu dinero, ya vendí, ¿o cómo? Pero es que eso ha sido la violación sistemática de la Constitución. Y lo que tienen que entender los jueces de la Suprema Corte de Justicia el día de mañana, que parece ser que la tenemos de perder nosotros, pues es que hay para eso 3
diferentes poderes en nuestro país, ¿no? La figura a la que te referías, Lourdes, es la extinción de dominio. Sí. O sea que fundamentalmente lo que hacen... A ver, yo puedo entender que un narcotraficante le tomes las propiedades que compró ilegalmente una vez que lo declares culpable. Claro. Pero la extinción de dominio no es eso. La extinción de dominio es yo llego, te quito tus propiedades y después te juzgo. Además, las vendo y me quedo con el dinero, yo gobierno, yo papá gobierno. Y si después de 15 años sales de la cárcel porque te declararon inocente, porque además no te permito la libertad bajo fianza, la libertad provisional, sales, pues resulta que ya perdiste también todas tus propiedades. Y el usted disculpe, por supuesto, es mucho, digo, y eso cuando llega, Fíjate lo grave que ha dicho Lourdes ahorita. Ojalá y mañana los de la Suprema Corte entiendan, a ver, son como decías tú, la instancia encargada de hacer valer la Constitución, de defender los derechos de los ciudadanos que están consagrados en la razón Constitución. de ser de la Para eso existe la Corte, por eso está el tema en la Corte. Ahora, una corte sería gravísimo que la Corte le diera la espalda a los ciudadanos. Sería gravísimo que la Corte vulnerara los datos privados, la información que es personal de cada uno de nosotros. Sería delicadísimo. De todo lo que se ha hecho en esta administración para violar la Constitución, los derechos individuales, las garantías, esto yo creo que es de lo más grave. De lo más grave, porque nos pone verdaderamente a los ciudadanos en manos de cualquier autoridad en función de la ¿Qué va a pasar autoridad con tus datos, con los no, ¿quién sabe? Y es lo mismo con la presunción de inocencia, que ¿qué nos decían? No puedes, la presunción, la prisión preventiva, que no puede ser más de 2 años, y puedes tener 2 años, 9 meses, que a nadie le importa, y entonces ya se te mete el SAT, y pues a que Dios nos agarre confesados. De hecho, la prisión preventiva supuestamente no debe ser de más de 2 años, pero hay personas con 15 años de prisión preventiva sin tener un fallo de culpabilidad. Rosario tiene 2 años, 9 años en prisión preventiva y pues nadie la ha declarado culpable. Y el delito del que se le acusa ni siquiera es grave. Ni siquiera. O sea, es preocupante, es inquietante que esto camine, que esto avance. Hay que ponerle, decíamos, la lupa a lo que ocurre mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues lo que pase, lo que se discute y cómo se discuta nos va a afectar. ¿Sabes qué? Lo peor de todo es que este es un tema, digo, entre los aviones y todos los demás temas y Cuba, yo entiendo que hay temas que son más sexys. Este tema no es sexy, pero es quizás el más importante que estamos viendo en estos momentos. Yo creo que sí es bien sexy. Lo que pasa es que se nos fue y que no había tanta información. No, es que y por eso hoy, el Día de las Madres, creo que es un gran día para decir aguas mañana y ponerle cara y apellido a quienes voten a favor de esto. Pues sí, seguir esa discusión en la primera sala mañana en la Suprema Corte. Gracias a los tres. Gracias Manuel. Prometemos ya no desvelarte otro día esta semana. Está bien. Ya sabes que voy a andar de viaje, o sea que ya te lo compensé. Exactamente. Gracias, Lourdes. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana. Pásenla bien.